Lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia es sumamente grave. Ahora resulta que un ministro de la Corte es más importante que 500 diputados, que 128 senadores. Y es que al echar abajo el plan B electoral los ministros de la Corte, ahora las minorías en la Cámara de Diputados tienen más peso que las mayorías. Y está en riesgo todas las modificaciones que se hicieron hace unos días en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, donde los panistas ni siquiera se pararon. Obviamente el presidente López Obrador rompió el silencio, y es que esto, familia, como lo dije al principio, es grave, y nos damos cuenta cómo la Suprema Corte está haciendo política y no busca realmente el bienestar de las y los mexicanos. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué dijo el presidente López Obrador? Porque ojo, esto que dijo es sumamente importante, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Amigas y amigos, esto que sucedió en la Suprema Corte de Justicia es sumamente grave. No solamente porque los ministros de la Corte frenaron el plan B electoral del presidente López Obrador, sino porque fijaron un precedente peligrosísimo. En este caso, que las minorías en la Cámara de Diputados y de Senadores pueden frenar a las mayorías. Y esto pone en riesgo las modificaciones que hace unos días se realizaron en el Senado de la República, donde Xóchitl Gálvez se encadenó en la segunda sede del Senado de la República. Por eso, familia, esta decisión que tomaron los ministros de la Corte está dando tanto de qué hablar. En primera, pues como sabemos, 9 ministros de la Suprema Corte decidieron desechar el plan B electoral del presidente López Obrador en su primera parte, y aquí tenemos los nombres. Sorpresivamente, Arturo Saldívar, quien es un ministro que es cercano a la Cuarta Transformación, decidió también votar a favor de la inconstitucionalidad del plan B, invalidar este plan que presentó el presidente López Obrador. Solamente Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz votaron a favor de que siguiera el plan B, la primera parte del plan B electoral, y esto nos demuestra pues que la Corte está en manos de corruptos. Norma Piña es quien los encabeza, y hoy pues vemos esta decisión que tristemente perjudica a las y los mexicanos. Todos ellos no se fueron al fondo del plan B, todos hablaron del procedimiento legislativo, que si se aprobó en esa misma noche, que la oposición no conocía de qué se trataba el plan B, puras formalidades que al final, como les digo, marcan un precedente que nos hubiera encantado tener en los sexenios de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, donde la Suprema Corte les daba pleitesía a todos estos corruptos. Todos sabíamos cómo los diputados y los senadores utilizaban o armaban sus cortinas de humo para aprobar leyes en contra de las y los mexicanos. Y hoy nos damos cuenta que las cosas son diferentes porque sienten pasos en la azotea. A estos ministros también les duele que la vida pública sea cada vez más pública y que el presidente López Obrador pues esté realizando un trabajo de transformación. Pero veamos, familia, pues cómo votaron los ministros de la Corte, que como les digo, pues solamente 2 ministros se mantuvieron al pie del cañón y estuvieron en contra de la decisión que encabezó Norma Piña. Veamos el video. Tome la votación, por favor. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Ortiz Mena, a favor del sentido del proyecto me reservo un concurrente una vez que haya podido ver el enlace. Señor ministro González Alcántara Carranza. A favor del proyecto modificado por razones adicionales y anuncio un voto concurrente. Señor ministro Esquivel Moza. En contra del proyecto y con voto particular. Señor ministro Ortiz Alfa. En contra del proyecto de las consideraciones y anuncio un voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. Con el proyecto original. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del sentido del proyecto, separándome de consideraciones y anuncio voto concurrente. Señor ministro Saldívar Ledo de la Red. El mismo sentido.
Señora ministra Ríos Farjat. A favor del proyecto, modificado con un voto concurrente a reserva de Berengrose, y señalando también los precedentes que he votado en ese sentido desde 2020. Señor ministro Lainez El Potisek. proyecto modificado. Señor ministro Pérez Dayán. En los mismos términos. Señora ministra Presidenta Piña Hernández. Con el sentido del proyecto, apartándome de algunas consideraciones y anuncio voto concurrente. Señora ministra Presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta modificada. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena reserva su derecho a formar voto concurrente. El señor ministro González Alcántara Carrancá con consideraciones adicionales y anuncio de voto concurrente. Pues ahí está, familia, cómo votaron los ministros de la Corte. Ya les comenté que tristemente pues esta decisión marca un precedente peligroso para las futuras acciones que se realicen tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Obviamente Adán Augusto denunció esto y ya dio también la pauta de lo que había marcado el presidente López Obrador. El plan C, el plan para tomar en el 2024 la mayoría absoluta en ambas cámaras, y solamente eso se va a lograr con el apoyo de las y los mexicanos. El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en las instituciones, pero la Suprema Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares. 9 ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra. Plan C en las urnas. El presidente López Obrador también ya habló al respecto, rompe el silencio y le pega también un tremendo cachetadón guajolotero a estos ministros de la Suprema Corte que, como les digo, pues a través de estas decisiones lo único que están generando es política, porque la decisión que tomaron no es que les importe que se haya cumplido el procedimiento legislativo, sino que simplemente pues es estar en contra de la Cuarta Transformación. Yo lo dije en mis redes sociales. ¿Por qué se le toma tanto en cuenta a los opositores cuando ellos mismos ya dieron a conocer que estaban en moratoria constitucional y que cualquier modificación que hiciera el presidente ellos la votarían en contra? Ahora lo que pende de un hilo son las modificaciones que se hicieron hace unos días, y aquí los prianistas pues tienen la facilidad de no presentarse en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, y decir que no se cumplió el procedimiento porque ni siquiera pudieron debatir. Esos son los argumentos que utilizaron los ministros de la Corte, que hoy pues ya vemos pues tienen efectos. Veamos el video. Que no estaba así. Ah, y también eso, por eso, lo del, ¿cómo se llama? Plan B, sí, ahí viene el C, no tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores, que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. Ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada
por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada, nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución. Actualmente, quienes están por la transformación del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero no tienen mayoría calificada, porque la mayoría calificada implica no 50% más 1, sino 2/3 partes de los votos. Y la Constitución solo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada. De 500 diputados, son 300 de mayoría y 200 plurinominales. 500. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334. Hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el plan C. Pero ¿cómo lo van a lograr si tienen dentro de la Suprema Corte y tienen el enemigo del Poder Judicial, el tribunal? Primero, tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada, que cuando se vaya a votar se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, del racismo, de la corrupción, que se piense a la hora de votar que sea no solo para el presidente o la presidenta, parejo, porque si se tiene el triunfo en la presidencia como ahora, ganamos la presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tiene 2/3 partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos. Y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial. Entonces, a la hora de votar, que no se esté pensando nada más por el presidente o la presidenta. No, el Congreso es importantísimo, importantísimo, y sí se puede alcanzar. Si hoy fuesen las elecciones, se alcanza, porque en las encuestas la gente está a favor de la transformación. Hay
encuestas en donde tenemos una aprobación hasta del 80%. Ayer estaba yo viendo una encuesta de María de las Heras. A ver, ¿por qué no la pones? Entonces, nada más es informarle a la gente. Porque puede ser, a ver, voto cruzado. Sí para presidente, pero no para diputado, no para senador. No. Si no se fortalece el Congreso, si no se tienen las 2/3 partes, pues el presidente queda atado. No han podido, como quisieran, ¿no?, atarme de pies y brazos, porque no me dejo, ni me voy a dejar. Pero miren cómo estamos. Y eso es lo que los tiene, y por eso llegan a estos extremos de corregirle la plana a otro poder, un intervencionismo faccioso. Bueno, eso es lo primero. Y de una vez también anuncio, en enero envío. Sí, en enero envío para... No, septiembre, antes de que yo termine. Voy a enviar cuando menos tres reformas hasta ahora, pero vienen otras sociales. Voy a enviar 3 reformas constitucionales. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución Liberal de 1857, en la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo. Juárez fue presidente porque era ministro de la Corte. Lerdo, que es el que sustituye al presidente Juárez cuando fallece, era ministro de la Corte, era el presidente de la Corte. Vallarta fue electo ministro de la Corte. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador, un mensaje que estoy seguro le caló a todos estos planistas, pero que es necesario para que ya no se permitan estos abusos que tanto han dañado a nuestro país. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.